Hola sectarios, tenemos aquí la antología gráfica Lovecraft. Es un cómic publicado por Norma Editorial que ya tiene varias ediciones. El volumen es un tocho considerable, 240 páginas, y tiene un precio de 24 euros. Bueno, vemos que es de tapa dura y el interior es a todo color. Tiene, aquí lo podemos ver, 16 relatos adaptados. Eso sí, primero vamos a echar un vistazo a los relatos, que tenemos Dagon, la declaración de Randolph Carter, el templo del más allá, el grabado de la casa, la ciudad sin nombre, el sabueso, las ratas en las paredes, el ceremonial, la llamada de Tulu, el modelo de Pigman, el color que cayó del espacio, el horror de Dunwich, la sombra sobre Eastwood y el que acecha en la oscuridad. Pero también podemos ver que cada relato tiene un propio un guionista, un autor diferente que se ha realizado la adaptación y tiene un dibujante propio. No voy a... Bueno, aquí podemos ver a Dan Lockbot, que es quien adaptó los dos primeros relatos, pero ya tienen diferentes dibujantes. Y aquí tenemos ya la adaptación de otro autor. Y bueno, podemos ver que hay bastantes nombres diferentes. Esto significa que tenemos un cómic que no es nada homogéneo. De hecho, si le echamos un vistazo, aquí tenemos Dagon, y si avanzo un poco, el templo, pues el estilo de dibujo es totalmente diferente. Como podemos ir observando, cada historia es el hijo de su padre y su madre. Es decir, tenemos un cómic que no es nada homogéneo. De manera que habrán relatos adaptaciones que visualmente te van a gustar más y otras bastante menos. Sobre las adaptaciones, bueno, el problema que yo les veo a este volumen es que le falta hojas. Es decir, tenemos 16 relatos entre 240 páginas. Esto significa que no hay mucha extensión posible para todas las historias. Y hay algunas historias, como en especial la primera, Dagon, que me ha parecido que una o dos páginas más en la adaptación le hubiera ido bastante bien, porque lo estaba leyendo y pensaba de que si no has leído el relato, leyéndote solamente la adaptación te vas a quedar un poco cojo, porque bueno, te falta un poco de chicho, un poco de información, creo. Y por otra parte, bueno, es una sensación que me han producido también algunas de las otras adaptaciones. Que si la adaptación, si el cómic tuviese una o dos páginas más, pues lo hubiera agradecido bastante. Un desarrollo un poco más extenso. Podemos ver que, bueno, al principio de cada cómic, además, tenemos una hoja. Aquí tenemos la introducción, la presentación de Dagon, indicando quién ha realizado la adaptación y quién se ha encargado de la ilustración. Y es algo que es bastante chulo, tal y como está hecho, porque cada presentación varía en función del relato. Aquí tenemos la declaración de Randolph Carter, que obviamente son pues un par de tumbas, y la adaptación y el ilustrador son también lápidas. El templo, del más allá, es decir, la edición en inglés, por cierto, no la conozco, pero mirando los créditos ha llamado la atención que aquí tenemos el título original,
de Lovecraft Anthology, volumen 1 y 2. Es decir, entiendo que la edición en inglés fueron 2 volúmenes separados. Que bueno, que aquí en norma de la editorial los ha unido en un único volumen, cosa que ya me parece correcto. ¿Vale la pena el cómic? Bueno, si no te conoces los relatos, hay relatos que, si no te has leído los relatos de Lovecraft, hay algunas adaptaciones que, como ya he dicho, me parecen demasiado precipitadas, demasiado rápidas, y les falta, para mi gusto, un poco de explicación, de desarrollo. No sé si alguien que no se haya leído los relatos quizás le falte algunas ideas y tenga a veces un final un poco ¿y esto por qué pasa? Un final un tanto abrupto o cambios de escena demasiado abruptas. Si te has leído los relatos, bueno, pues son adaptaciones. Obviamente, además, son algo escuetas en su extensión, de manera que, se saltan, resumen bastante lo que son las historias. Personalmente, hubiese preferido mayor extensión, o si te quieres leer un cómic con los relatos de Lovecraft, tomaría antes cómics en los que no abarcan tantos relatos de Lovecraft, pero los relatos que abarcan, que adaptan, pues los hacen con más detalle y son más exhaustivos. Además de que, a veces el cambio de registro del artista puede ser bastante chocante. Aquí tenemos La llamada de Tulu y el siguiente, creo que este era La sombra sobre Eastwood. El modelo de Pickman. Y podemos ver que los cambios gráficos son de un cómic al siguiente son bastante chocantes. En cualquier caso, sigue siendo bastante entretenido y bastante las estaciones están bien. El único problema es el que ya he dicho. Le faltaría, para mi gusto, un poco de extensión. Como siempre, abajo en los comentarios pondré un enlace a los foros sectarios con un poco más de información y enlaces a otras reseñas de otros cómics ambientados o inspirados en la obra de Lovecraft. Hasta luego, sectarios.